Que el Señor te bendiga. Hoy hablaremos sobre el nuevo nacimiento, una nueva identidad en Cristo. Hemos aprendido tantas cosas en esta jornada de estas verdades fundamentales. Ahora a nosotros nos toca aprender de esa nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús, o sea, ese nuevo nacimiento. Cristo hace todas las cosas nuevas y todas las cosas viejas pasaron. A continuación, vamos a ver y aprender sobre la clase que se aproxima, titulada El Nuevo Nacimiento. Bendiciones. Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a empezar entonces con la siguiente clase, que es titulada El Nuevo Nacimiento. Es de gran importancia nosotros entender ese nuevo nacimiento. Para nosotros, ese nuevo nacimiento no es algo físico, no es algo religioso, sino es que vamos a ver más adelante, es algo extremadamente espiritual que pasa en el interior de la persona a través del Espíritu Santo y luego inicia lo que nosotros conocemos como el proceso de santificación. Amén. La diferencia entre lo que otras religiones enseñan y lo que enseñamos nosotros es ese proceso de santificación, en donde nosotros todavía somos pecadores, pero cada día queremos llevar a cabo la voluntad de Dios, no a través de obras, sino a través de ese crecimiento espiritual, aplicando las verdades que hemos visto en su palabra en nosotros. Por eso es que cuando nosotros vamos a un lugar y solamente se enfoca mucho en la teología, la fundación no es muy sólida. Pero cuando solamente se enfoca mucho en las cosas prácticas, también la fundación no es muy sólida porque no hay aplicación de palabra. Entonces tenemos que tener ambas unidas para que esa fundación esté bien sólida para cuando venga la lluvia, venga el río y venga la tormenta, como aquel parábola de los dos cimientos que habla Jesús al final del Sermón del Monte, no seamos tan afectados por las cosas, porque nuestra fundación está sobre la roca y no sobre la arena. Amén. Para entender un poco más el nuevo nacimiento y una conversación que tuvo Jesús con Nicodemo se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 1 al 7. Nosotros lo podemos llevar un poco más que ese versículo 7, pero me gustaría que lo leyéramos juntos. Vamos a analizar este capítulo y este versículo para entenderlo mejor. Y la palabra de Dios dice así. Juan capítulo 3, versículo 1 al 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Pongan la atención a esa palabra principal, una persona de gran importancia, una persona que entendía muy bien la palabra de Dios. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí vemos la gran importancia de nacer de nuevo. Porque ¿qué fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo? El que no naciera de nuevo no podrá ¿qué? Ver el ¿qué? El reino de Dios. Amén. No podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y es aquí donde Jesús le responde, le dice: de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí Jesús está abriendo un poco más ese concepto de nuevo nacimiento para traer al plato que no es algo que es biológico o físico, sino que es espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Porque Nicodemo está diciendo: ¿cómo puede ser que un hombre viejo pueda entrar otra vez en el vientre de su madre? Oye, el único concepto que él tenía del nacimiento era un nacimiento biológico, físico, en la cual todos nosotros venimos aquí, sea por natural o por cesárea, ¿verdad? Pero Jesús le dice: no, de cierto te digo que si no fuera por el agua, o sea, por la purificación y por el Espíritu, no podrá nacer de nuevo. ¿Ok? Y aquí viene, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que le está diciendo Jesús aquí es: no se trata de las cosas que tú haces, no se trata de una experiencia física, no se trata de algo a nivel emocional, sino se trata de algo más profundo que eso. Se trata de lo espiritual. Queriendo decir, mis hermanos, que el nuevo nacimiento es algo espiritual.
no es algo físico y sobre todo no es algo emocional. Y tenemos que prestar atención a esa parte emocional. Porque no es algo que la persona siente y luego trata de hacer cosas y a través de esas cosas piensa que ha nacido de nuevo. Porque mis hermanos, esto se trata de gracia, no se trata de obras. No se trata de las cosas que tú haces para Dios, se trata de lo que Él hizo por ti para que tú tengas el privilegio de ser su hijo o su hija. Amén. Porque hemos aprendido, tú y yo estamos muertos, tú y yo somos malos, tú y yo somos egoístas. Y si solamente vivimos una vida sin el concepto de nuevo nacimiento con nosotros, lo que vamos a enfocar no es en la moralidad de la persona. Y Cristo no está interesado en tu moralidad. Cristo está interesado en tu espiritualidad. Él quiere que tú seas transformado en lo interior. Amén. Y me encanta el versículo 7, porque el versículo 7 Jesús le dice, no te maravillas de que te dije que es necesario que nazca de nuevo. Como que dice, tú debes de entender estas cosas. Y más adelante, Jesús hace como un juego de parábola. No lo voy a poner ahí, se lo voy a dejar de tarea para que continúen leyendo ese pasaje. En donde Jesús dice, el viento sopla de aquí para allá y hace lo que quiera. Y así mismo es con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús con ese juego de palabras ahí? Jesús le está dejando saber a Nicodemo y a nosotros que estamos escuchando que ese nuevo nacimiento es un misterio. Que de la misma forma que nosotros vemos que el viento sopla, porque vemos que el viento afecta ciertos obstáculos, por ejemplo, la mata, un árbol, las hojas, cualquier cosa que el viento, uno ve que está afectando, pero uno no ve el viento, ¿verdad? Uno no ve el aire. De la misma forma sabemos que el Espíritu Santo está afectando a la persona porque vemos su fruto, vemos un cambio, pero no sabemos cómo lo hace. ¿Por qué? Porque eso es una obra de Dios soberana y es un misterio para nosotros. Amén. Voy a leer algo que me encantó muchísimo. Dice así, el nuevo nacimiento, ¿qué es? Es el acto por medio del cual el pecador recibe vida espiritual por medio de la gracia soberana de Dios y por obra especial del Espíritu Santo para que pueda entender, discernir las cosas espirituales de Dios. No podemos entender ni discernir las cosas espirituales de Dios al menos que el Espíritu Santo habite en nosotros. Y eso lo vamos a ver más adelante. La única forma en la cual yo puedo tener una relación con Dios, entender quién es Él, entender su voluntad hasta cierta capacidad, porque como estamos aprendiendo, la voluntad de Dios es progresiva, ¿ok? Él nos va mostrando poco a poco cómo son las cosas, mientras vamos en nuestro caminar. También cuando nosotros estamos llevando a cabo su propósito a través de nosotros, Él va revelando eso a nosotros. Un hombre espiritual, un hombre que no es espiritual, una persona que no es espiritual, no va a entender esas cosas. No va a poder discernir. ¿Y por qué ese discernimiento es tan importante? Déjame hacer una pregunta. El discernimiento es tan importante. Para saber qué es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Verdad? Para conocer lo bueno y lo malo, para poner un concepto más práctico. ¿Cómo yo sé que cuando yo estoy orando la respuesta que yo recibo es parte de la voluntad de Dios y no es mía? ¿A través de qué? De ese discernimiento, ese Espíritu Santo te lo deja saber. Y eso es solamente algo que viene a los hijos de Dios. Porque acuérdense, cuando usted nace ¿qué? Espiritualmente muerto. Ese espíritu no habita ahí. No es hasta que el Señor viene y habita a nosotros y nos da esa regeneración, que vamos a ver eso más adelante, es que nosotros podemos comenzar a tener esa relación con Dios, entender su palabra, cumplir su voluntad y tener ese discernimiento. La palabra generación implica o habla o significa volver a crear. Da referencia a un acto por el cual un hombre caído es recreado internamente a una condición que le permite tener comunión con Dios, así ser transformado a la imagen y semejanza de Jesús. Cuando venimos de ese nuevo nacimiento, comienza la regeneración en el instante. Somos justificados y luego inicia el proceso de santificación. Amén. Es por eso que nosotros nacemos de nuevo, somos creados nuevos, como dice Pablo, todas las cosas son nuevas, son hechas nuevas.
Amén. Eso le está hablando de eso. Entonces, quien tú eras antes, por ejemplo, en mi caso, yo era José antes, por ahora no. Ahora yo soy hijo de Dios. Mi identidad no es José. Mi identidad debe estar en Cristo. Y luego lo otro viene por sí solo. Porque si mi identidad no está en Cristo, lo que va a salir de mí va a ser José, bonito, perfumado, afeitado y hablando de toda la forma. Sí, gloria a Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, no, es que los domingos todo el mundo se ve bonito. De allá arriba, cuando uno está ahí predicando, todo el mundo se ve bien elegante. ¿Me entiende? Pero ahora en Cristo, todo lo que nosotros hacemos representa ese Cristo, pero eso no puede ser posible si no hay ese nuevo nacimiento. Amén. Efesios capítulo 2, hablando de que por qué es necesario ese nuevo nacimiento, lo habla claro. Efesios capítulo 2 nos dice que aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos, no por obras. Entonces nosotros estábamos muertos y es necesario vivir a través de gracia y por eso que es necesario nosotros tener ese nuevo nacimiento. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice que nosotros hemos sido sepultados juntamente con Él. Eso lo vamos a ver en la clase del bautizo o cuántos se han bautizado. Amén. No la clase del bautizo, sino que lo que se han bautizado han recibido esa instrucción y hemos hablado de eso, de que es un acto simbólico en el cual nosotros vemos que hemos sido bautizados, sepultados con Él y luego salimos. Y es un acto de aquello, que lo que había entrado en esa agua ha sido muerto y cuando sube con ¿qué? Una nueva identidad, ha sido bautizado, ¿ok? Ha sido cambiado. Hemos sido sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitaste con Él por medio de ¿qué? De la fe, de la operación de Dios que a Él lo levantó de los muertos. Entonces, algo interesante que vemos a Pablo decir aquí es que él habla de la regeneración como una resucitación, como una persona ha sido resucitada de entre los muertos, porque hemos sido muertos, estábamos muertos, ahora estamos vivos en Él. ¿Ok? Eso es, si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces Dios tuvo que resucitarnos espiritualmente para que pudiéramos tener comunión con Él. Si no hay vida espiritual, no hay comunión con Dios. No hay también esa conciencia que se alinea a su voluntad y también no hay comunicación. Las 3 Cs que nosotros aprendimos hace 8 clases atrás. ¿Ok? El hombre regenerado, el hombre que no ha nacido de nuevo o no regenerado, no puede tener esas tendencias, no puede tener esa comunicación. Lo único que puede el hombre hacer, una persona que no ha nacido de nuevo, es tener tendencias religiosas. Él no puede tener una verdadera comunión con Dios y por lo tanto no puede ser salvo. Por eso es que Cristo nunca estaba interesado en la moralidad del hombre. Él no estaba interesado en lo bueno que tú dices que tú eres, o en lo agradable que tú dices que tú eres, o en lo chévere que tú... No. Se trata, o has nacido de nuevo, sí o no. That's it. Ese es. Si no, seremos personas religiosas que actuamos por obras, sabemos hablar el lenguaje y emocionalmente pensamos que estamos haciendo la cosa correcta para Dios, cuando en sí estamos completamente lejos de Él. Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca lo conocí, decía Cristo Jesús, hablando sobre aquellos falsos profetas o aquellas personas que pensaban que estaban haciendo la cosa para Dios, pero no lo son. ¿Ok? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, habla de eso claramente. Dice, o sea, el hombre natural, ¿ok? No puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para un hombre natural esas cosas son locuras. Son locuras. Dice, ¿cómo puede ser que yo tengo que orar? ¿Cómo puede ser que yo tengo que ayunar? ¿Cómo puede ser que tengo que juntarme con mis hermanos? Son locuras, no las puede comprender. ¿Por qué? Porque él la está comprendiendo en su lógica humana. Y las cosas espirituales se alinean a las cosas espirituales, las cosas de la carne se alinean a las cosas de la carne. Amén. Un hombre puede tener cierta iluminación académica o intelectual acerca de Dios y hasta puede tener algún atractivo emocional, pero si no es nacido de nuevo, todos estos sentimientos pasarán y terminará buscando su propio camino, ya sea dentro o fuera de la congregación de los creyentes. Y el pastor ha hablado de esto 20,000 y pico de veces en un lenguaje más llano.
Él lo ha dicho muchas veces. No se trata de cuánta Biblia tú sabes, no se trata de cuánto tú sirves, no se trata de nada de eso. Lo que trata es de cómo está tu relación con Dios y si tú lo estás sirviendo a Él correctamente. Y para entender eso se necesita ¿qué? Ese nuevo nacimiento. Porque sin nuevo nacimiento yo no puedo entender ni tener discernimiento para aplicar la palabra de Dios. Voy solamente a hacer las cosas porque me hace sentir bien. Y acuérdense, hermano, esto no se trata de que tú te sientas bien. Hay cristianos que no se sienten bien. Sí, nosotros cuando hacemos los anuncios, yo principalmente, siempre pregunto, ¿cómo están todos? ¿Cómo se sienten? ¿Me entiendes? Amén, gloria a Dios. Pero en sí lo que uno debe de decir es, ¿qué Dios te ha dicho hoy para que tú te estés parando en esa palabra para seguir adelante? Porque todo el mundo que entra por esas puertas en tu iglesia, no todo el mundo se siente bien. Si nosotros nos sentamos y solamente pudiéramos estar al lado del pastor durante una consejería o al lado de uno de nosotros, uno de los líderes, o en mi caso que yo trabajo allá, ustedes saben, en el Instituto de Cáncer, usted verá una cantidad de cristianos de que no se están sintiendo bien, pero sí están firmes en su palabra y en su fe. ¿Por qué? Porque están aplicando las cosas correctas, porque tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. No es solamente una emoción, esa es la diferencia. Y uno lo ve cuando hay personas que están agarrados de las obras. Yo he tenido pacientes que me han dicho a mí, no, esta es mi esperanza. Me enseñan la foto de un familiar que falleció hace qué sé yo cuántos años. Porque la fe, acuérdense, la fe tiene que estar amarrada de algo. Pero Dios nos ha dado a nosotros el don de fe para que esa fe esté atada a Él, para nosotros seguir adelante en Él. Porque Él fue el que venció, Él fue el que resucitó. Amén. Y yo sigo adelante es por la fe que tengo en Cristo. ¿Ok? Pues claramente Pablo lo dijo, si no hay resurrección de los muertos, entonces nuestra fe es vana, es vacía, no sirve para nada. Amén. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1, vamos a hablar ahora de cómo se obra el nuevo nacimiento. Cuando hablamos de cómo se obra el nuevo nacimiento, lo que queremos decir es esto. Decimos que no es la fe del hombre que lo produce el nuevo nacimiento, sino que es todo lo opuesto, es decir, que ese nuevo nacimiento en él se produce en la fe que Dios nos da a nosotros para creer en Jesús. ¿Ok? Y nosotros nacemos de nuevo a través de esa creencia en Él, en nuestro espíritu. ¿Ok? Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 dice, todo el que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, ha nacido de nuevo. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Ese es solamente creer, no es solamente que digo, yo creo en un Dios. No, vamos a creer, es creer, seguirlo, amarlo y echar adelante con Él. Acuérdense, nosotros estábamos muertos y éramos esclavos del pecado. Dios nos da vida espiritual y para serles sincero, nosotros somos esclavos ¿de quién ahora? De Él. Porque como aprendimos nosotros hace unas clases atrás, Él no nos compró a nosotros con oro, ni con plata, ni con cosas corruptibles de este mundo, sino que Él nos compró a nosotros con su sangre preciosa derramada en la cruz. Amén. La buena voluntad, el propósito, el libre albedrío del hombre no puede hacer nada para que él mismo tenga un nuevo nacimiento, simplemente porque eso solo atañe a la voluntad de Dios. No hay nada que tú y yo podemos hacer. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13, me encanta ese pasaje, dice así, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Cuando él está hablando de eso, le está diciendo Jesús que él vino a su pueblo judío, pero los judíos no lo recibieron. Pero aquí viene, mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? Juan está diciendo que Jesús vino a su pueblo, pero los suyos no lo recibieron. Y debieron de recibirlo, porque como aprendimos nosotros la semana pasada, el prójimo en aquellos tiempos era todo el mundo que era de su tribu, de su misma religión, su entorno social y lo que ellos elegían que eran su prójimo. Jesús era prójimo de ellos, porque Jesús era judío, pero ellos no lo recibieron.
Pero entonces dice Juan aquí el apóstol, mas todo lo que le recibieron y lo aceptaron a él fueron hechos hijos de Dios. Y es aquí donde viene. No fue por sangre, o sea, no se trata de una hermandad de sangre porque usted y yo somos de la misma papá, de la misma mamá. No se trata de ninguna herencia terrenal. No se trata de que yo nací en el mismo clan tuyo, en la misma tribu tuyo. No. Esto es voluntad de Dios, porque no es no voluntad ni de la carne. No es que tú ahora dices que tú eres hijo de Dios o alguien lo dice por ti, ¿ok? Ni es voluntad de uno, porque nosotros nunca tenemos la voluntad para buscar a Dios. Nuestra voluntad es para buscar nuestros propios deseos, porque somos egoístas. Sino es porque Dios así lo quiso a través de su soberanía. Y acuérdense, de la misma forma que el viento baja de aquí a allá y uno ve sus efectos, pero no puede ver el viento porque es un misterio, la misma forma, podemos decir que es un misterio, aunque sabemos cómo trabaja, pero no lo vemos. La misma forma, el Espíritu Santo actúa en sus hijos. Así mismo como trabaja en el corazón, uno puede ver la evidencia, pero no sabemos cómo es porque es un misterio. ¿Okay? Así que el hombre es nacido de nuevo por voluntad y propósito de Dios exclusivamente. Eso es exclusivo. Es por voluntad de Dios y propósito de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa de regenerar, renacer o resucitar a los que están muertos para que puedan responder al llamado evangélico. Es Él el que lo hace. Y acuérdense eso. A nosotros, como la enseñanza del sembrador que el pastor nos trajo, nosotros estamos aquí para llevar a cabo la gran comisión y poner la semilla. El terreno es el terreno. Ya se encarga Dios de hacer las cosas. Usted no tiene la fuerza ni la capacidad de convertir a nadie. Usted no puede ser más bueno que Dios y Dios no necesita su ayuda. ¿Okay? Pero sí tenemos la oración. Podemos orar por alguien, interceder por alguien para que Dios tenga misericordia sobre esa vida y esperar que en su soberanía Dios pueda tocar el corazón de esa persona. Amén. Pero tenemos que predicar la palabra porque no sabemos quién es quién. Solamente Dios sabe quiénes son los suyos. Amén. Y para concluir, la persona que solamente nace una vez, o sea, ¿en qué? En la carne. Nosotros nacemos una sola vez, ¿verdad? Morirá 2 veces, porque tendrá la muerte física y sobre todo, ¿qué? La muerte espiritual. ¿Ok? La persona que nace 2 veces, o sea que nació físicamente en la carne, pero también nace espiritualmente, morirá solamente una sola vez. Porque ¿qué muerte tendrá? Solamente la física, porque tiene vida espiritual. Y la pregunta que tenemos que hacer todos nosotros es esta. ¿A usted o ha sido usted una persona regenerada? ¿Ha sido usted una persona que ha nacido de nuevo? Se lo dejo de tarea para que sepa. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Para que lo lean en sus casas. Amén. Segunda de Corintios 5, 17. Amén. Esta es la clase para hoy. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Espero que esta clase haya sido de gran bendición para ti. Y quédate para la próxima, que te prometo que será de gran bendición también. Que el Señor te bendiga.